Vamos a ir a un texto de la palabra de Dios que es Tito, capítulo 2, verso 10 al 14. Por favor. Ahora, yo les pedí que abriéramos Tito porque vamos a estar entrando y saliendo a distintos capítulos de Tito, ¿ya? Son 3 capítulos y vamos a ver ciertos versículos de los 3 capítulos. Entonces es importante que lo hagamos así, pero es importante también que leamos la lectura principal de donde vamos a sacar la enseñanza de este día. Versículo 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Específicamente la parte B del versículo 10 que dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Como este texto está al medio, nosotros determinamos, y lo determina la palabra de Dios así, que lo que está hablando o la idea principal es de la gracia. ¿Ya? El texto lo apunta ahí. Pero es importante que leamos desde el versículo 1 del capítulo 1 de Tito, que dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Esa palabrita, piedad, es una palabra que se repite también en todo el texto de Tito. O sea que la piedad es un beneficio, por decirlo de alguna manera, la piedad es un beneficio de la vida de gracia. Amén. De la vida de gracia. Ahora, ¿qué es lo que es la piedad? Nosotros conocemos la palabra piadoso. La palabra piedad significa, en otras palabras, santidad. Amén. Santidad. Y es la santidad la forma o la conducta de vida que tenemos que tener los cristianos. Entonces, por eso nos hablamos de tener vidas más piadosas o menos piadosas. Así como existe también en la eclesiología el concepto de iglesias más puras y menos puras. Todo es una iglesia. Hay iglesias verdaderas y iglesias falsas, pero dentro de las iglesias verdaderas hay iglesias puras y menos puras. Dentro de los cristianos verdaderos hay cristianos más piadosos y menos piadosos. Amén. Ahora usted decidirá de qué lado se va a colocar después de esta enseñanza. Pablo le recuerda a Tito que fue llamado a predicar la verdad que produce piedad. Aquí en el versículo 1 dice que es según la piedad. En el versículo 5 al 9 del capítulo 1 nos mostró la necesidad de elegir pastores o ancianos piadosos
e idóneos para la predicación de la verdad. ¿Ya? En los versículos 10 y 16 del capítulo 1, desenmascaró a los falsos maestros, señalando la falta de la verdad y piedad que manifiestan. Y leemos el versículo 10 del capítulo 1 para ilustración. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto no está hablando el apóstol Pablo de hermanos que hablan, sino de maestros, de falsos maestros. Amén. Entonces, en la carta de Tito, todo el capítulo 1 habla de esta vida de piedad. Y el capítulo 2 también habla de la vida de piedad que debemos practicar. Del versículo 1 al 10 del capítulo 2 de Tito, nos habla aquí distintas características de esta vida de práctica. Nosotros siempre estamos hablando de que tenemos que ser hacedores de la palabra, ser practicantes de la palabra. Y esto es así, hermanos. No se puede ser cristiano si no practico. Amén. No se puede ser practicante, no se puede ser un cristiano si no es un practicante de la verdad. Amén. Así como el pecador es un practicante del pecado, el cristiano es un practicante de la santidad y la piedad. Amén. Así que eso es importante. Si nosotros vamos a usar el rótulo de que somos cristianos, tenemos que practicar la verdad, la piedad y la santidad. Bien, y del versículo 11 al 14 vamos a ver hoy día lo que la gracia nos enseña de acuerdo a la piedad, a la santidad. La gracia nos enseña a quiénes, a los salvos, no a los incrédulos, porque la gracia para los incrédulos es una licencia para pecar, ¿cierto? Muchos hay que dicen, la gracia es una licencia para pecar, pero eso es para mentes inconversas. Pero para las mentes convertidas, para las mentes en que está trabajando el Espíritu Santo, la gracia nos enseña. Gloria al Señor. Y es importante que leamos el versículo 10 del capítulo 2, la parte B, que dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué importante es esto, que nos dice que debemos adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Este adornar no quiere decir, hermanos, ponerle cosas nuestras. No quiere decir adornarle con una idea foránea. No. Lo que quiere decir que esta palabra adornar quiere decir que nosotros tenemos que lucir y embellecer la sana doctrina de la piedad con nuestros hechos, con nuestras obras que son según la piedad. No son obras humanas, sino que son obras según la gracia de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Yo quiero que quede clarito. Bien. Porque cuando se predica y se practica, la doctrina se embellece. Gloria a Dios. Porque cuando predicamos y practicamos la verdad, la doctrina brilla. Y la doctrina es Jesucristo. Gloria a Dios.
Hoy veremos que el texto de Tito, capítulo 11 al 14, que la gracia de Dios nos enseña. ¿Y nos enseña qué? Primero, nos enseña que somos salvos. El versículo 11, yo creo que usted lo vaya viendo. El versículo 12 nos habla de que somos santificados. Este es un sermón expositivo textual. El versículo 13 nos habla de que somos glorificados, ya lo voy a explicar. Y el versículo 4 nos habla que somos activos en el servicio. Estas 4 cosas nos enseña la gracia. La primera, la gracia de Dios nos enseña en su salvación. Nos enseña su salvación. Dice así el verso 11, porque por la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Ahora, es importante aquí que entendamos que hay una palabrita que dice porque la gracia. Esa palabrita porque es una conjunción explicativa que implica que se encuentra el fundamento teológico de lo que Pablo acaba de escribir. Y lo que Pablo acaba de escribir es del versículo 1 al 10 de Tito 2. Si nosotros lo leemos, pero no lo voy a leer porque me va a faltar tiempo. Pero por ejemplo, el versículo 1 del capítulo 2 dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Y qué es lo que es la sana doctrina? La sana doctrina es la enseñanza de Jesucristo. ¿Se entiende, no? Y empieza a decir que los ancianos sean sobrios, sean prudentes, sanos en la fe, las ancianas asimismo sean reverentes. Después nos dice que los jóvenes, que los siervos, etcétera. O sea, todo lo que ha hablado el apóstol Pablo desde el versículo 1 al 10 del capítulo 2, ahora tiene una razón de ser. ¿Se entiende? La razón de ser es porque la gracia de Dios se ha manifestado. O sea, porque la gracia de Dios se ha manifestado, tú puedes enseñar la sana doctrina. Eso es lo que le está diciendo a Tito. Amén. Ahora, el propósito para todas las exhortaciones anteriores es que la gracia de Dios puede brillar para salvación. Amén. Ahora, la vida piadosa y la predicación veraz de la iglesia tienen el propósito de mostrar la gracia de Dios al mundo. Yo quiero enfatizar la vida piadosa. ¿Qué es la vida piadosa? La vida piadosa es la vida cristiana, hermanos. Es la vida cristiana. Y la vida piadosa es la vida que surge en obediencia al Evangelio. Amén. No es una, porque en el 1700 en Inglaterra nació, se llamaron a un grupo de cristianos los puritanos. Y los puritanos eran los piadosos. Entonces, no es un movimiento esto de la piedad. No es un movimiento, no es ser puritano, sino que es ser naturalmente un hijo de Dios, un cristiano. Amén. La palabra gracia aquí implica de parte de quien la otorga un favor y una actitud favorable, una buena voluntad. La gracia es un favor inmerecido que nosotros recibimos de Dios. La gracia de Dios es su favor bondadoso para los pecadores malvados. Amén. Levánteme la mano los pecadores malvados. Todos, hermanos, todos. Los que no lo saben, mal lo son. La gracia de Dios entonces es su favor bondadoso para con los pecadores malvados que no lo merecen. No merecemos el favor de Dios, pero que
se arrepienten de su pecado y creen en su palabra. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrepentido de nuestro pecado y que hemos creído en su palabra? Gloria a Dios. Dios da lo mejor a los pecadores que merecen lo peor. Gloria a Dios. Dios da lo mejor a los pecadores que merecen lo peor. ¿Y qué es lo que es? Su gracia. Si ustedes se fijan aquí, el verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Esa palabra manifestado significa en el griego traer algo a la luz, mostrar algo que estaba oculto. Traer algo a la luz, traer algo que estaba oculto. Dios siempre ha sido rico en gracia. Dios siempre, su trono es un trono de gracia. Pero esta no pudo verse con tanta claridad como cuando Cristo se encarnó. Amén. Cristo es la gracia de Dios. Dice Juan capítulo 1, dice que la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. Gloria a Dios. Se manifestó en Jesucristo la gracia. Por eso yo me atrevo a decir que Jesús es la gracia encarnada. Amén. Gloria a Dios. Dios siempre ha sido rico en gracia, pero esta no pudo verse con tanta claridad como en la encarnación de Cristo. En segunda de Timoteo, por favor, capítulo 1, búsquenlo. En segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9 al 10, dice lo siguiente. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9 al 10. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada para la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria al Señor. Y enfatizo aquí por la aparición de nuestro Salvador, ha sido manifestada, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. O sea que la salvación siempre ha existido, ¿cierto? Pero fue manifestada con Jesucristo. Gloria al Señor. La gracia nos ha sido dada desde la eternidad, pero ha sido manifestada en la encarnación de Cristo. Jesús es como un potente reflector que ha iluminado la gracia de Dios y la oscura mente de los pecadores. Gloria al Señor. Qué maravilloso es cuando nosotros estábamos en tinieblas, pero de repente a otro vino la gracia y nos iluminó el entendimiento. Eso fue maravilloso y lo sigue haciendo. Ahora, ¿a quién nos ofrece la gracia? A todos los hombres. Pero esto no significa que todos los hombres sean salvos, sino que la oportunidad de poder ser salvados del infierno es manifestada y ofrecida a todos los hombres. Pero nosotros sabemos que son los escogidos de Dios antes de la fundación del mundo. El texto nos enseña que la gracia de Dios que salva ha sido manifestada delante de todos los hombres. O sea que no ha sido oculta. Y esto es maravilloso porque Jesucristo nació en Belén y fue proyectado, por decirlo así, a toda la humanidad. Todos los hombres saben que Jesús nació en Belén, ¿cierto? ¿Y qué nació? Nació la gracia de Dios, que siempre ha existido, pero vino al mundo la gracia de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Jesús no murió en secreto, nació en público y murió en público.
Él sufrió delante de las autoridades romanas, los soldados y todo el pueblo judío. Por eso Juan 1:9 nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Quién es aquella luz verdadera? Cristo. Venía a este mundo. Gloria al Señor. Por eso el Evangelio tampoco es un mensaje secreto. Hay muchas iglesias, hermanos, que hacen encuentros y les dicen, usted no vaya a contar lo que vivió en el encuentro. No sé si alguno vivió algún encuentro. No vaya a contar, que no se le vaya a salir. Eso es falso, hermano. Eso es falso, es secretismo, es ocultismo. Porque el mensaje de Jesucristo es público. Es público. Sino uno que debe ser predicado a toda criatura. Considerando que el pecado y la condenación es un mal global, Dios proveyó un remedio a vista de todos. Ese remedio se llama Jesús. Gloria a Dios. En este sentido, 1 Timoteo 4:10 dice, Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Gloria a Dios. 1 Timoteo 4:10, estoy repitiendo el versículo, dice, Dios es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. O sea que no está haciendo una diferencia, ¿cierto? Porque nosotros podemos decir, vio pastor, está hablando de todos los hombres, sí, pero de todos los hombres que creen. Es lo mismo que pasa con el versículo de Juan 3:16, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, no es que Jesucristo vino para la salvación a todos los hombres o a todo el mundo, porque esa palabra mundo significa cosmos y cosmos significa creación. Entonces no vino a salvar a los hombres específicamente, sino que vino a anunciar la salvación a la creación. ¿Y cuáles son los que entran en la salvación? Los que creen. Los que creen. Y yo quiero que usted se pregunte, ¿yo creo realmente en Jesús? ¿Yo creo realmente en el Evangelio? El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar al mundo, pero es eficiente solo para los que creen. Eso es importante, hermano, que lo anote. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo. Amén. Pero solo es eficiente para los que creen. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuál es el propósito entonces de la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Estoy en el versículo 11. La palabra traducida salvación significa liberar o rescatar y presupone una situación dramática de la cual Dios libera o rescata al hombre. Ahora, nosotros estamos acostumbrados tanto el hombre a vivir en pecado, está tan acostumbrado a vivir en pecado que ya lo llama natural, ¿cierto? Lo llama natural. Y esa forma natural de vida, por supuesto que es antinatural y es una situación dramática. ¿Cuál es la situación del hombre que ha quebrantado la ley de Dios y merece y es condenado? Merece y es condenado. Dios es nuestro juez justo y por ende debe condenar a los culpables. Pero Dios que también es un juez justo, también es salvador. Porque envió a su Hijo al mundo para castigarlo en nuestro lugar. Eso, hermano, nunca se nos tiene que olvidar. Que Jesús fue castigado, fue sacrificado en nuestro lugar. Gloria a Dios. Nosotros merecemos morir por nuestro pecado, pero el Hijo de Dios fue sacrificado en nuestro lugar. ¡Aleluya! El Dios Salvador resucitó a su Hijo, dándonos prueba tangible de que Él murió pagando nuestros pecados ajenos. El mismo Dios que debe condenarnos es el que paga el precio de nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Esto es
hermoso, hermano. Nosotros tenemos un juez que nos castiga y tenemos un juez que nos salva. Gloria a Dios. Es el mismo Salvador y es el mismo juez y el mismo Salvador. Aleluya. Y saben, hermanos, nosotros tenemos que hablar de esto todos los días. Gloria a Dios, porque más mientras hablamos y meditamos acerca de esto, más se nos acerca esta verdad a nuestro corazón. Gloria a Dios. El justo por los injustos. La gracia divina excluye el mérito humano. La gracia divina excluye el mérito humano. No hay mérito en la gracia. No hay como yo escuchaba hoy día, o sea, como leía yo hoy día en la mañana, leía un meme o un flyer así en Facebook que decía la esposa del pastor Otoniel Font, que es un pastor carismático, y decía con estas palabras: 60% entregó el Señor en la cruz. Lo escuchó. Y 40% tenemos que poner nosotros. Eso es falso. Hermanos, eso es falso. Todo lo puso Jesús. Todo lo puso Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer y recibir. Gloria a Dios. Entonces, dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Por gracia, hermanos, no por obras. Número 2, la gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad. Versículo 12. Estamos en ese mismo texto de Tito. Ahora el versículo 12. Capítulo 2, verso 12. Dice, enseñándoos ¿qué? Enseñándoos ¿qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí estamos en Tito, capítulo 2, versículo 12. Aquí seguimos con la enseñanza de la gracia. Y la gracia, ¿qué nos enseña? Nos enseña a que renunciemos a la impiedad. O sea, yo cuando me di cuenta de esta verdad, más o menos fue hace como 5 años, en que yo me di cuenta y recibí esta verdad en mi corazón, que la gracia no te da permiso para hacer pecado, sino que la gracia te enseña. ¿Y qué te enseña? Primero, te enseña que renuncies a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivas en este siglo. O sea, trae una forma negativa y una forma positiva de enseñar. Una forma negativa diciendo que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y la forma positiva es que nos enseña a vivir una vida en este siglo, en este sistema, porque eso es importante, en esta sociedad, no a vivir para la eternidad, no, sino vivir ahora en esta sociedad, porque la palabra de Dios en este siglo se refiere a eso, ¿no? Se refiere a sociedad, se refiere a este sistema, que en este sistema nosotros vivamos sobria, justa y piadosamente. Ahora voy a explicar un poquito este versículo. Aquí se usa la palabra enseñándonos, que es un verbo traducido de la palabra griega paideuo, que se deriva nuestro término pedagogo, e incluye la idea de enseñar, instruir, disciplinar y crear a los niños. Así que, hermanos, sean unos buenos pedagogos enseñándolo, disciplinándolo, instruyendo a sus hijos.
corrigiéndolos con mano firme. La gracia de Dios entonces nos trajo salvación en el pasado y nos educa ahora en el presente. Gloria a Dios. Porque la salvación ocurrió, pero ahora es el proceso de santificación. Y el proceso de santificación es el proceso que hace la gracia de Dios. Ahora, yo les decía que en una forma negativa la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. La palabra renunciar significa decir no. Significa en griego negar, en el sentido de rechazar algo o a alguien. Se usó en Marcos 14:70 para describir la negación de Pedro. Justamente cuando Pedro negó y dijo, yo no conozco a Jesús. Él estaba usando esa palabra, renunciar, que es la palabra griega arneomai, que dijo, no lo conozco o no quiero saber nada de él. De la misma manera, la gracia que nos salvó nos enseña a rechazar todo aquello que Dios rechaza. Gloria a Dios. La gracia de Dios nos enseña por medio de la palabra, si usted no lee la palabra, hermano, no va a saber qué cosas son las que rechaza Dios. Por eso hay una responsabilidad personal de leer la Escritura. Amén. La palabra traducida impiedad significa la falta de reverencia o amor a Dios. Incluye todo lo que una persona o un grupo de personas hacen, piensan o dicen sin tener en cuenta si es el agrado de Dios o no. Hay muchas personas que toman decisiones. Hay muchas personas, por ejemplo, ayer se tomó la decisión de políticamente ¿de qué fue? De escoger ayúdenme. Escoger la precandidatura. Ahora, pregunto yo, ¿es la voluntad de Dios eso? ¿Es la voluntad de Dios? Lo que quiero decir es que la gente hace cosas, toma decisiones sin preguntarle a Dios. Eso es el punto. Pero los que hemos gustado su gracia salvadora, debemos decir no a todo lo que no sea del agrado de Dios. Eso es importante. Los que hemos gustado de la gracia salvadora de Dios, debemos decir que no a todo lo que no sea del agrado de Dios. Ahora, aquí en Tito, capítulo 2, versículo 12, tenemos la palabra deseos. La palabra deseos, que va unida con la palabra deseos mundanos, quiere decir codicia, un fuerte deseo de tener más de lo prohibido por Dios. Y esa palabra viene del griego epitumía, que quiere decir un fuerte deseo de tener más de lo prohibido por Dios, que es un deseo pecaminoso, y es un deseo mundano. La palabra traducida mundano significa orden, arreglo. El mundo es un sistema organizado de creencias, valores y formas de hacer o decir de una sociedad que vive como si Dios no existiera y que se organiza a espaldas de la verdadera palabra de Dios. Es eso lo que estaba diciendo hace un momento, que la gente se organiza sin tomar en cuenta los preceptos de Dios. En Efesios 2:2 se compara a una corriente porque su poderosa influencia es difícil de contrarrestar y porque arrastra a millones de vidas a la perdición. En Efesios 2:2 nos está diciendo que es una corriente y que
es una corriente que es imposible detenerla. En forma negativa, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y en modo positivo a vivir en piedad. ¿Qué es lo que es la impiedad? La impiedad es la vida no santa, la vida mundana, que nosotros tanto vivimos. Pero aquí dice, vivamos en este siglo, vivamos en este ahora, sobria, justa y piadosamente. La palabra sobria viene de la palabra sofronos, en griego, que significa mente moderada, cabeza bajo control. Es la capacidad espiritual que nos permite mantener puros los pensamientos. Es una capacidad espiritual. Es impresionante que yo me acuerdo que antes de ser cristiano, mi mente pensaba pura basura. Pero me convertí al Señor y de a poco el Señor empezó a santificar mis pensamientos. Y los pensamientos se santifican por medio de la palabra de Dios y por medio de pensar cosas honestas. Gloria a Dios. Debemos aprender a vivir también sobriamente, vas a decir, bajo una mente moderada, pero también a vivir en forma justa. Vivamos en este siglo justamente. La palabra justa quiere decir dikaios sune, que es la palabra para justicia. Describe todo aquello que es correcto, que está de acuerdo con la justicia. La vida justa está dedicada a obedecer la palabra porque ella es el estándar de la perfecta justicia de Dios. Gloria al Señor. Entonces, este versículo 12 nos habla de qué cosa? De la santidad, de vivir justa, sobria y piadosamente. La palabra piedad, que es de la palabra griega eusebia, que viene el nombre Eusebio. ¿Y Eusebio qué significa? Piadoso. A mí me había gustado tener otro hijo y llamarle Eusebio. Piadoso. Es bonito el nombre. Eusebio. Eusebia es la respuesta adecuada del hombre hacia la persona en la palabra de Dios. Es santidad. En este sentido, un hombre piadoso es aquel que se dedica a cada aspecto de su vida para agradar a Dios. Gloria al Señor. Tercer punto. La gracia nos enseña a esperar la venida del Señor. Gloria al Señor. Versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. La gracia de Dios nos libra de la pena del pecado, de su poder y de su presencia. Digo esto porque este futuro encuentro con nuestro Señor Jesús traerá la remoción permanente del pecado. Gloria a Dios. Por eso nosotros estamos esperanzados tanto en la venida del Señor. No porque va a venir a jugar a los vivos y a los muertos, porque eso lo va a hacer, no tanto porque nos va a resucitar, sino porque el pecado no va a existir. Gloria a Dios. Hay dos cosas que nos van a impactar en la gloria de Dios, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno, la presencia de Cristo, y dos, la ausencia de pecado. Gloria a Dios. ¿Cómo será vivir ausente de pecado, ausente de tentaciones? Gloria a Dios. El verbo traducido aquí, aguardando, porque dice aguardando, la esperanza bienaventurada, implica la idea de esperar algo todo el día y con entusiasmo. Eso es lo que está hablando en griego. La palabra prosdexomai, aguardando, implica la idea de esperar
algo todo el día y con entusiasmo. Esperamos con entusiasmo. Eso es lo que está diciendo. Esperamos con entusiasmo la venida del Señor, la bienaventurada, prometida, poder ver la gloria de Cristo. Aleluya. Ahora, con la mano en el corazón, hermanos, tenemos entusiasmo de esperar la manifestación bienaventurada del Hijo de Dios. Y ese entusiasmo se ve mermado, se ve cortado por las distracciones de este mundo. Por las distracciones de este mundo. Más esperamos el fin de semana, esperamos los que son deportistas y les gusta el fútbol, están esperando, qué sé yo, las copas, o están esperando los juegos universitarios, etcétera. O los que esperan las vacaciones, tan anheladas. Pero esa espera tiene que ser la espera gloriosa. Nosotros tenemos que esperar mayormente y primeramente la venida del Señor. Y la gracia nos enseña a esperar la venida del Señor. ¿Y cuál es la gracia? La gracia es su palabra, es Cristo en nosotros. Gloria al Señor. La palabra traducida manifestación significa revelar, descubrir, correr el velo para mostrar algo. La BDA, la Biblia de las Américas, traduce fielmente la manifestación de la gloria. En su encarnación, Cristo manifestó la gracia de Dios y en su venida manifestará la gloria de Dios. Gloria a Dios. Cristo manifestó su gracia. Amén. Pero la gloria de Dios será manifestada cuando Él venga. Gloria al Señor. La expresión nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se encuentra en el versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es una poderosa declaración de la deidad de Cristo. Que Cristo es Dios. Ahora, algunos interpretan mal este texto, diciendo que las palabras Dios y Salvador se refieren a dos personas diferentes, a Dios Padre y a Dios Hijo. Dicen que la frase gran Dios es referencia al Padre y el término Salvador apunta al Hijo. Pero yo les voy a demostrar fácilmente que eso no es así. Vaya conmigo a Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para revivirnos? Pregunto, ¿de quién está hablando? De Cristo. Entonces, está hablando en el versículo 14 y en el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿quién se dio a sí mismo? ¿Se dio a sí mismo el Padre? ¿El Padre murió por nosotros? No, fue su Hijo. O sea que aquí queda clarísimo que está hablando de Jesucristo y lo está poniendo como Dios. El apóstol Pablo dice, gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Además, el Nuevo Testamento nunca menciona una segunda venida o manifestación gloriosa de Dios Padre, sino que viene Jesús, el Hijo. Jesús no es Arcángel Miguel, ni un ángel, ni un maestro de moral o un mártir. Es Dios que se hizo hombre, es Dios humanado. Juan lo escribe en Juan 1:1 diciendo, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, el cual era el verbo, era Dios, perdón. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo dijo Pablo en Romanos 9:5, de los judíos según la carne, visto Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Esperamos con entusiasmo, hermano. Tenemos que entusiasmarnos.
tener un entusiasmo santo y esperar la bienaventuranza, la esperanza bienaventurada. Así lo llama el apóstol Pablo aquí en Santiago, la esperanza bienaventurada prometida para poder ver la gloria de Cristo. Gloria al Señor. Cuarto y último punto. La gracia de Dios nos enseña que somos libres del pecado para servir al Señor. Aleluya. La gracia nos enseña que somos libres del pecado para servir al Señor. Nos dice el verso 14, quien se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios nos salvó de la pena del pecado, nos santifica del poder del pecado, nos libra de la presencia del pecado y finalmente de la esclavitud del pecado. Versículo 14. La palabra aquí, traducida redimirnos, que dice, ¿quién se dio a nosotros? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos? Esa palabra redimirnos es la palabra griega lutro, que significa liberar mediante el pago de un rescate. Gloria a Dios. ¿Y cuál fue ese pago? ¿Quién me lo dice? La sangre de Jesús. La sangre de Cristo es el pago. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús dijo que nosotros éramos esclavos del pecado. Lo dijo en Juan 8:34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Cristo se hizo hombre y vino al mundo lleno de esclavos del pecado para liberar a muchos de ellos. Gloria a Dios. El mismo Jesús dijo que la redención del hombre fue el propósito de su venida. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra rescate es la palabra lutrón. El elevado costo de nuestra redención, porque la gracia, como no nos costó nada a nosotros, la vemos como algo barato. Pero la gracia le costó la sangre de Jesús. El elevado costo de nuestra redención, el precio de nuestra libertad, fue la sangre de su amado Hijo. Aleluya, preciosa es la sangre de Jesús y tenemos que proclamarla. En Primera de Pedro, vaya conmigo, ya estoy terminando, capítulo 1, versículos 18 y 19. ¿Lo tiene ahí? Dice así, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Gloria a Dios, fuimos rescatados, se pagó un alto precio por nuestra libertad, hermano, para que tú estés sentada y sentado allí. Se pagó el precio más alto de todo el universo, la sangre del Hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que ¿con qué? Díganlo todos, con la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. El Salvador, libre y sin pecado, era el único que podía pagar el precio de la liberación de los pecadores. Gloria al Señor. Amén. Conclusión y aplicación final. ¿Cuál debería ser el efecto práctico de la redención? Dice Tito 2:14,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el efecto práctico de la redención, que nosotros seamos celosos de buenas obras. Antes éramos esclavos del pecado, a quien servíamos. Ahora somos pueblo escogido que sirva al Señor y que debemos ser celosos de buenas obras. Gloria a Dios. Dice Romanos 6:17. Búsquelo, por favor. Romanos 6:17. Consuelito lo buscó. ¿Lo encontró? Claudito, ¿lo encontraste? Ven a leerlo. Ahí, del micrófono. Gloria a Dios, sí, pero gracias a Dios. Aleluya. Léelo, Claudito. Dice así la palabra del Señor. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mira lo que dice, gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, ¿cuándo éramos esclavos del pecado? Antes, ¿cierto? Pero ahora somos siervos de justicia. Somos siervos de justicia. Somos un pueblo celoso de obras, porque en Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿cierto? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es la vida piadosa, la vida santificada. La palabra traducida celoso se usa para describir a los celotes. Los celotes eran un grupo de revolucionarios al que no le importaba nada con tal de ver la caída del Imperio Romano. Ellos estaban dispuestos a matar y a morir por la causa de la libertad. No velaban en costos o sacrificios, estaban dispuestos a todo. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué, hermanos? ¿Estamos tan entusiasmados con el Señor como para vivir apasionados por su causa y por su obra? Lo bajo a la vida práctica. Pregunto, ¿usas tus dones espirituales o talentos naturales para edificar a los hermanos? Por ejemplo, hay alguien aquí que es músico. Pregunto, ¿enseña a otros? Aquí hay personas que son talentosas en la parte eléctrica, ¿enseñan a otros? Estoy hablando de los talentos naturales, pero ¿y de los talentos espirituales? La perseverancia, ¿enseñan a perseverar a otros? Gloria a Dios. ¿Estás involucrado en algún ministerio en la iglesia? Ah, pero es que en mi iglesia no hay ministerios. No hay servicios. Sí hay servicios, hermano, porque es uno el que lo hace. ¿Sirves a los demás? ¿Visitas a enfermos? ¿Consuelas al desanimado? ¿Levantas al caído? ¿Amonestas a la persona que anda de un lugar a otro? ¿Discipulas al nuevo creyente? Son las preguntas prácticas que nos tenemos que hacer. ¿Y cuánto más debemos vivir de esta manera cuando vemos que el día de la venida del Señor se acerca? Para terminar, ¿cuántos son casados aquí? Levántame la mano. Yo sé que son, casados. Casados. Amén. Pregunto, imagina que tu cónyuge, que la Isabelita Héctor, se fue de viaje.
Y hace 3 semanas que no la ves. Pero sabes que regresa mañana. No, pero sabes que regresa mañana, ¿ya? Sabes que regresa mañana. No vas a buscarla, sino que sabes que regresa mañana. ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy para poder recibirla mañana? ¿Limpias la casa, la pones linda? ¿O duermes todo el día? ¿Y dejas todo patas para arriba? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hace mi esposa o hacía mi esposa con las niñas cuando yo me mandaba esos viajes misioneros de un mes? Ella, en vez de esperarme con la metralleta o con las maletas hechas y ella irse, ella me esperaba con la casa arreglada, me esperaba con un bienvenido, con globitos, con dibujos de los niños, íbamos a comer, ¡wow! Espectacular. Bueno, toda esa espera, hermanos, es la forma de estar entusiasmados con la venida del Señor. De la misma manera que hacemos hoy mientras esperamos el regreso del esposo de la iglesia mañana. No sabemos el día ni la hora, pero eso nos da la chance de poder prepararnos para su venida. Tomemos hoy una decisión frente a la enseñanza de la gracia. La gracia debe hacer la diferencia en nosotros, porque somos hijos de Dios. La gracia nos enseña a valorizar su salvación, versículo 11. La gracia nos enseña a vivir en santidad, versículo 12. La gracia de Dios nos enseña a esperar la venida del Señor, versículo 13. Y la gracia nos enseña que somos libres del pecado para servir al Señor, versículo 14. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Les voy a pedir a Cintia y a Jorge que entonemos una canción. Vengan, vengan. Que entonemos Sublime Gracia. Amén. Venga, venga, venga. Creo que la podéis tocar entre do y si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Amén. Oramos al Señor. ¿Están dispuestos a que la gracia, están dispuestos a aprender de la gracia, hermanos? Claro que sí, porque no tienen otra. No tienen otra. Y la gracia está dispuesta para que aprendamos a valorizar la salvación. La gracia nos enseña a vivir en santidad. La gracia de Dios nos enseña a esperar la venida del Señor. Y la gracia nos enseña que somos libres del pecado para servir al Señor. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana en que nos ha hablado de la gracia, de la sublime gracia del Señor, que un día nos salvó. Gracias, Señor, porque tu gracia nos enseña a valorizar la vida de piedad, la vida de santidad. No nos habla aquí de una vida religiosa, no nos habla de una vida de salvación por las obras, sino que nos habla la vida de la piedad, que es la vida del Espíritu. La gracia nos enseña a valorizar su salvación. La gracia nos enseña a vivir en santidad. Gloria a Dios. Nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y nos enseña también a vivir en este preciso siglo, en este preciso momento, en este preciso sistema de cosas. Sociedad sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña a esperar tu venida. Oh Señor, necesitamos esperarla con entusiasmo. Necesitamos, Señor, que tú nos imprimas entusiasmo por tu venida, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos mientras cantamos este cántico.
a esperar tu venida. Y no solamente ahora, sino a esperarla todos los días. Y gracias porque la gracia de Dios nos enseña que somos libres del pecado para servir al Señor. Gracias, mi Señor. Dele la gloria a Dios. Honre al Señor, levante sus manos. Ahí glorifique a Dios mientras cantamos este hermoso cántico.